infecciones del sistema nervioso central. ¿Qué debemos saber sobre el estudio del paciente con una neuroinfección, una probable neuroinfección? Y es ciertos términos a considerar que creo que se lo sabe. Si la infección afecta de forma predominante al espacio subaracnoideo, se denomina meningitis. Afectando el espacio subaracnoideo se denomina el trastorno meningitis. Si la infección entonces afecta el parénquima cerebral, se conoce como encefalitis, que predominan principalmente en las enfermedades virales o las infecciones virales. Ahora, las infecciones bacterianas pueden provocar cerebritis, que es la etapa inicial de un acceso cerebral. ¿Cuál es la diferencia entre una cerebritis y un acceso cerebral? Es que en la cerebritis todavía el proceso inflamatorio no es encapsulado. Cuando el proceso inflamatorio y exudativo es encapsulado, entonces se conoce como acceso cerebral. Bien, algo muy importante que debemos recordar. Meningitis afecta el espacio subaracnoideo. Cuando el proceso viral principalmente afecta el parénquima cerebral o el tejido encefálico, se denomina entonces encefalitis. Bien. Cuando el proceso bacteriano, parasitario, que no sea viral, afecte el tejido, de una etapa inicial se considera como cerebritis. Ahora, ese proceso inflamatorio exudativo se logró encapsular, se considera ya entonces la presencia de un acceso cerebral. Bien, esto depende mucho de la presencia o ausencia de cápsula. Ausencia de cápsula, cerebritis. Con cápsula, entonces, acceso cerebral. Hay ciertos signos que suelen preguntar mucho en el examen de residencias con relación al diagnóstico de meningitis. Son los famosos signos de rigidez de nuca. Es el signo patognomónico de irritación meningea, siempre recordando la llamada rigidez de nuca o cuello rígido, y que siempre esta rigidez es de dorsiflexión, no es hacia lateral. La rigidez de nuca, exacto, la rigidez de nuca es en dorsiflexión que se da, dorsiflexión, cuando hablamos de meningitis, ¿no? Dorsiflexión. Cuando es hacia lateral, podemos pensar, aparte de una meningitis, podemos pensar una lesión cervical o una rigidez muscular, que podemos hacer un poquito de diagnóstico diferencial, un poquito, ¿no? Con relación a la rigidez de nuca, en la de dorsiflexión, el paciente tiene imposibilidad, ¿no? De pegar, de untar el mentón con el tórax. Cuando existe flexión, ¿verdad? Perdón. El signo de Kerning, que es un signo meningio, indica que al paciente, al flexionar el muslo sobre el abdomen, con la rodilla en flexión, el paciente va a presentar ligera imposibilidad, le va a presentar dolor, va a desencadenar dolor. Muchos hablan de el signo de Kerning también, cuando al flexionar el pie, el muslo o la rodilla, el paciente tiene ligera flexión del cuello. Pero en realidad es a la flexión del muslo sobre el abdomen, con la rodilla en flexión, obviamente, ¿verdad? Como se ve en la imagen, con la rodilla en flexión, le va a generar dolor al paciente, le va a generar incomodidad. Es el signo de Kerning positivo. Algunos médicos también consideran cuando se genera una pequeña flexión también del cuello. Ahora, el siguiente signo, Brusinski, es como se ve en pantalla, a la dorsiflexión del cuello, a la flexión del cuello, el paciente presenta una ligera flexión de las caderas, ¿no? De las caderas del muslo, principalmente de las rodillas. Es positivo en esta situación y son los llamados signos de rigidez de meningismo. El patognomónico de ellos es la rigidez de nuca. Bien, recordad que la meningitis se origina en el espacio subaracnoideo. En el espacio se han comprendido entre el aracnoide y la pia madre, ¿no? El espacio subaracnoideo. Es algo muy importante, ya que pueden preguntarles en qué espacio se origina. Recuerden que hay un espacio sutural, un espacio epidural y un espacio subaracnoideo. La meningitis se desarrolla cuando los microorganismos invaden el espacio subaracnoideo. Bien, obviamente es donde se encuentra la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo.
Igual aquí, espacio epidural por encima de la dura madre, entre la dura madre y el cráneo, el espacio subdural debajo de la dura madre y el espacio subaracnoideo entre el aracnoide y la pia madre. Algo muy importante es recordar los espacios, ¿no? Subaracnoideo, el espacio comprendido, está debajo del aracnoide, pero por encima de la pia madre. El espacio subdural, por encima del espacio del aracnoide y por debajo de la membrana dural. Y el espacio epidural es que se encuentra por encima de la dura madre, en contacto con el cráneo, ¿no? Espacio epidural, espacio subdural y el espacio subaracnoideo. La meningitis entonces se origina en el espacio subaracnoideo. Bien, recordando que el método de elección para el diagnóstico de meningitis es la punción lumbar. Sin embargo, hay ciertas situaciones en donde primero debemos realizar un estudio de imagen antes de realizar, ¿no? O proceder a realizar una punción lumbar, ya que podemos provocar un signo de herniación cerebral, lo que antes se conocía como enclavamiento, ¿no? Cuando bajaba de forma brusca la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal, entonces originaba un síndrome de herniación, un síndrome de enclavamiento, como lo conocían antes, ¿no? Sí, vamos a mencionar un poquito eso cuando pasemos a la parte del diagnóstico de meningitis. A cuáles pacientes primero hay que realizar una tomografía antes de emprender una punción lumbar, ¿no? Recordando que en el adulto la punción lumbar se realiza por debajo de L2 o por debajo de L1, L1, L2, siempre por debajo de estas espacios lumbares, de estas vértebras lumbares, ¿no? Porque la médula espinal en el adulto llega hasta L1. Siempre se recomienda por debajo de L1, más preferentemente por debajo de L2. En adulto, ¿no? En niños se puede hacer debajo de L1 preferentemente, pero siempre debajo de L1. Siempre. Principalmente L2. En el segundo espacio lumbar, de vértebra lumbar, ¿no? Siempre es muy importante recordar esa parte. ¿En qué región se realiza la punción lumbar? Recuerden que una contraindicación local para realizar una punción lumbar es infección de la zona de la punción. Esto es una contraindicación para realizar la punción lumbar, ya que podemos pasar microorganismos al líquido cefalorraquídeo, entonces coinfectar la muestra inclusive y empeorar el cuadro clínico del paciente. Bien, cuando se realiza dicho procedimiento, debemos tomar en cuenta 4 tubos. 4 tubos porque cada tubo va dirigido a una prueba de laboratorio específico. Número 1, el primer tubo va a bioquímica, que es importantísimo para el diagnóstico o para tener una sospecha diagnóstica de un tipo de meningitis, ya sea viral, bacteriana, tuberculosa, etcétera, o fúngica. El segundo tubo va a cultivo, que es muy importante para el diagnóstico definitivo, ¿no? El microorganismo definitivo. El tercer tubo, que también se hace de forma rápida, va para tinción gran y podemos tener una impresión diagnóstica de inicio. Si tenemos coco gran positivo, pensamos en estafilococos, ¿verdad? Bacilos, por ejemplo, coco en racimos gran positivo, pensamos en estafilococo, o en cadenas como estreptococo, o por ejemplo, bacilos gran negativos, puede ser Haemophilus influenzae, pseudomonas, por ejemplo, ¿no? Nos da una impresión diagnóstica y podemos emprender el tratamiento dependiendo, ¿no? del hallazgo. Y el cuarto tubo va a serología, perdón, va a celularidad. En caso de que estemos pensando en un trastorno como la meningitis carcinomatosa, algún trastorno, por ejemplo, del sistema nervioso central propio de neoplasias, como linfomas, cáncer, etcétera. Recordar que también el tubo que va a serología debe hacerse también PCR, sedimentación, y por general también se realiza, aparte de eso, se puede realizar también ya la bioquímica como tal, ¿no? Glucosa, proteínas, albúmina incluso se le hace a muchos pacientes. Simplemente pongo este cuadrito para mostrar que el líquido cefalorraquídeo es un líquido ligeramente ácido con un pH de 7.31 y debemos recordar que para hacer el diagnóstico, bueno, para tener una impresión diagnóstica, porque el diagnóstico definitivo se hace por cultivo, por reacción de cadena de polimerasa para ciertos agentes virales, por ejemplo, BDRL para en caso de sífilis. Es verdad, el diagnóstico se hace por
cultivo y serología específica para algunos microorganismos. Pero recordar que podemos tener una impresión diagnóstica viendo células, proteínas y glucosa. Y la densidad que puede variar, ¿no? Y también tenemos algo muy importante, es la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver más adelante por qué es importante tener en cuenta estos valores o tener en cuenta estos hallazgos, ya que por ahí podemos tener una impresión diagnóstica de algún tipo de meningitis. Bien, ¿en cuáles pacientes, entonces, debemos emprender un estudio de imagen antes de realizar una punción lumbar? Si el paciente tiene alguno de estos hallazgos en la historia clínica o examen físico, no debe realizarse una punción lumbar y debe emprenderse el tratamiento de forma empírica. Bien, o se pueden tomar hemocultivos y emprender tratamiento de forma empírica, ya que la punción lumbar estaría contraindicada en estos pacientes por el riesgo de presentar o de empeorar al paciente con un síndrome de herniación cerebral, lo que se conocía como síndrome de enclavamiento. Puede ser paciente, hay que tener en cuenta, paciente con traumatismo, se considera traumatismo reciente en las primeras 48 horas, primera semana. No debe emprenderse una punción lumbar. Pacientes con inmunodeficiencias. Recuerden que los pacientes con VIH, algún trastorno de inmunodeficiencia, pueden tener ciertas infecciones oportunistas que provocan efecto de masa, como por ejemplo en los pacientes HIV positivo, pueden tener, por ejemplo, toxoplasmosis, pueden tener neurocisticercosis, que producen efecto de masa, producen quistes con efecto de masa, y esto puede empeorar al paciente a realizar una presión lumbar, incluso tiene aumento de la presión intracraneal. Lesiones cancerosas o neoplasia del sistema nervioso central, no debe realizarse una punción lumbar. Signos neurológicos focales, es decir, hemiparesia, hemiplegia, convulsiones, no debe emprenderse una punción lumbar sino antes, ¿verdad? O, por ejemplo, no debe hacerse una punción lumbar en estos pacientes, no debe realizarse antes de hacer un estudio de imagen. Deben tener un estudio de imagen para descartar cualquier efecto de masa, cualquier aumento de la presión intracraneal. Tiene que descartarse primero. Papiledema en un fondo de ojo. Si vemos papiledema, no debe emprenderse una punción lumbar. Indica aumento de la presión intracraneal. O pacientes con alteración de estado de conciencia. O una depresión de un estado de conciencia deprimido, ¿no? De forma progresiva. No debe hacerse una punción lumbar sin tener un estudio de imagen. Deben ser sometidos, ¿no?, a una tomografía o una resonancia magnética antes de emprender la punción lumbar, por el riesgo de enclavamiento, riesgo de herniación cerebral que tienen estos pacientes. Bien, signos neurológicos focales: debilidad, hemiparesia, ceguera monocular, diplopía, disfunción visuoespacial, por ejemplo, torpeza, ataxia, ¿verdad? Indican signos neurológicos, focales, inclusive convulsiones, hay que tener en cuenta antes de emprender una punción lumbar. Entonces, si realizamos una punción lumbar en estos pacientes y tienen un aumento de la presión intracraneal o efecto de masa, podemos provocar un síndrome de herniación cerebral, como vemos acá, ¿no? El cerebro se puede herniar por cualquiera de estas zonas y entonces empeoramos el cuadro clínico del paciente. Bien. Muy importante este algoritmo diagnóstico que le coloqué, que es del libro de Medicina Interna de Harrison, y es que la tríada clásica de meningitis, que aparece en un 70-75% de los casos, es cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Es la tríada clásica de la meningitis. Esto es una pregunta de examen de residencias. Si me confirman, creo que salió en el examen que pasó, o creo que fue en el 2022, 2021. Fue en uno de los exámenes de esto que tiene son cuatro. Creo que salió una pregunta con relación a la tríada clásica de meningitis, si no me equivoco, si me confirman por ahí, ¿no? Si no me equivoco, salió una pregunta con relación a la tríada clásica de meningitis. Cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Es la tríada clásica de la meningitis, principalmente meningitis bacteriana. Bien, porque la rigidez de nuca puede ser leve en la meningitis viral. Siempre que tengamos un paciente con sospecha de meningitis, debemos descartar cualquier signo, cualquier alteración de aumento de presión intracraneana. Debemos evaluar al paciente, una buena historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica, descartando entonces si tiene papiledema, déficit neurológico focal, si tiene historia de inmunodeficiencia, si tiene antecedentes de traumatismo, de cáncer, ¿verdad?
de alguna alteración a nivel cerebral, entonces debemos emprender una tomografía antes de realizar la punción lumbar. Si dio positiva, debemos tratar al paciente de forma empírica. No debemos hacer la punción lumbar y tratar al paciente de forma empírica. Bien, o realizar hemocultivo. Siempre se realiza hemocultivo, tanto si se hace una punción lumbar como no. Se deben realizar hemocultivos. Bien, el primer cuadro de trastornos infecciosos es la meningitis bacteriana. Es la causa más común de meningitis, la forma bacteriana. La meningitis bacteriana se presenta cuando microorganismos pasan de la vía aérea superior o por vía hematógena al sistema nervioso central. Les hago una pregunta que puede aparecer, ha aparecido en exámenes de residencias pasados. ¿Cuál es la causa más común de meningitis bacteriana? Pregunta de examen de residencias. ¿Cuál es la causa más común de meningitis bacteriana? ¿Cuál es el microorganismo más común en ocasionar una meningitis bacteriana? ¿Cuál sería? Pregunta de examen de residencias. ¿Cuál ustedes pondrían si le aparece, por ejemplo, dicha pregunta? ¿Cuál es el microorganismo más común en causa de meningitis bacteriana? ¿Quién más tiene otra respuesta? Es el Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae es la causa más común de meningitis bacteriana y siempre tienen el antecedente los pacientes de sinusitis, rinosinusitis, infecciones de vías respiratorias, siempre, por lo general, u otitis media. Bien, un dato muy importante es que detrás del Streptococcus pneumoniae le sigue Neisseria meningitidis como causa de meningitis, el meningococo. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta el examen físico, ya que el meningococo puede ocasionar un cuadro grave, fulminante, conocido como la meningococcemia, ¿no? Cuando aparecen púrpuras en la piel, púrpuras en miembros inferiores, en miembros superiores. Puede aparecer la meningococcemia. También está Moraxella catarrhalis, se encuentra Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocitógenes, múltiples microorganismos pueden ocasionar Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico de grupo B, el Agalactiae, que vamos a ver, porque hay que tener en cuenta también, depende del contexto clínico, la causa de meningitis, depende mucho, ¿no? Enterobacterias también, muy importante. Bien, la meningitis bacteriana es una infección supurativa aguda que se localiza ¿dónde? En el espacio subaracnoideo. Para hablar de meningitis debemos tener infección del espacio subaracnoideo. Bien, espacio subaracnoideo. Puede producir disminución del estado de conciencia, convulsiones, aumento de la presión intracraneal y apoplejías. Cualquier signo de aumento de presión intracraneal, no hagan punción lumbar y emprendan tratamiento empírico de forma inmediata. Hay que emprender tratamiento empírico. La reacción inflamatoria afecta meninges, espacio subaracnoideo y puede provocar también afecciones del parénquima cerebral, en lo que se conoce como meningoencefalitis. Les hago otra pregunta. La tríada clásica de la meningitis es cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Ahora, la encefalitis también tiene una triada. ¿Cuál es la triada clásica de la encefalitis? ¿Quién me puede mencionar la triada clásica de la encefalitis? Si llenaron el cuestionario que le subí en la plataforma, pudieron ver la famosa triada de la encefalitis también, que por ahí puede aparecer. Vamos a ver, la triada de meningitis es cefalea, fiebre y rigidez de nuca. ¿Cuál es la triada de la encefalitis? La triada de encefalitis es cefalea, fiebre y alteración del estado de conciencia, lo que se conoce como focalidad neurológica, ¿no? Muy bien. Triada de meningitis, cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Triada de la encefalitis, fiebre, cefalea y déficit neurológico focal, que también es parte de el acceso cerebral. Bien. Bien, dentro de los patógenos, por orden de frecuencia, tenemos entonces que ocasiona meningitis, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, ojo, tenerlo en cuenta. Más del 75% de los casos de meningitis bacteriana se deben a Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo. Luego detrás le sigue el meningococo, Neisseria meningitidis. El Streptococcus del grupo B,
Recordar muy importante que es una de las causas más comunes de meningitis en recién nacidos. Inclusive es motivo también para suspender el parto o tratar a la paciente antes de realizar el parto vaginal, antes de realizar el parto, ¿no? Tener infección del canal por estreptococo del grupo B, el famoso estreptococo agalactiae, que es causa de meningitis en recién nacido. La meningitis siempre hay que tener en cuenta el contexto clínico. Pacientes con infecciones de vías respiratorias frecuentes o la causa más común en general, el estreptococo neumoniae. Pacientes con petequias o alteraciones de la inmunidad de complemento, es común en seria meningitis. Con deficiencias de factores de complemento hereditarios, factor H, factor J de complemento, con factor C, es común entonces ver infecciones, meningitis por Neisseria meningitis. Y siempre recordar estas púrpuras, estas lesiones purpúricas que aparecen en los miembros inferiores y en los miembros superiores de los pacientes con la meningococcemia. Un cuadro fulminante grave. Recuerden que el meningococo también puede afectar las glándulas suprarrenales. En el famoso síndrome de Waterhouse, se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen, un síndrome raro, fulminante, en donde el meningococo produce necrosis de las glándulas suprarrenales. Puede matar al paciente de una insuficiencia adrenal aguda, como parte de la meningococcemia. ¿No? Solamente recuerden, síndrome de Waterhouse. Water, como agua, ¿no? Waterhouse. Es un síndrome grave que ocasiona el meningococo, produce necrosis de las glándulas suprarrenales en una meningococcemia. ¿Por qué hago esta referencia? Porque esta pregunta salió en un examen de residencia. Salió en un examen de residencia de los años 90 en qué consistía el síndrome de Waterhouse. ¿O quién provocaba el síndrome de Waterhouse? Es el meningococo en la meningococcemia. Bien, no solamente el meningococo puede provocarlo, pero típicamente se ha relacionado con el meningococo. Es muy parecido al síndrome de Mondor, ¿no? Parte del aborto séptico, por ejemplo, que lo relacionaron principalmente con Clostridium perfringens, pero también puede ser ocasionado por otras bacterias. Sin embargo, fue relacionada con esa bacteria, al igual que este síndrome rarísimo y fulminante que aparece en los pacientes con meningococcemia. Listeria monocitógene hay que tenerla en cuenta en pacientes embarazadas, pacientes mayores de 65 años de edad, pacientes diabéticos, pacientes con algún grado de inmunodeficiencia, hasta inclusive los pacientes HIV positivo, los niños menores de 5 años y pacientes con consumo de lácteos no pasteurizados. Es muy importante tenerlo en cuenta porque el tratamiento de elección para la listeria monocitógene es la ampicilina. Listeria monocitógene crea resistencia intrínseca o natural a todos los betalactámicos, excepto a la ampicilina, que tiene sensibilidad intrínseca. Es decir, cuando tenga un paciente que tenga sospecha de listeria monocitógene, paciente mayor de 65 años, pacientes diabéticos con inmunocompromiso, pacientes menores de 5 años, pacientes embarazadas, hay que agregar al tratamiento ampicilina. O a menos que no se tenga un cultivo, ¿no? Pero hay que agregar a un tratamiento empírico con ampicilina. Ustedes van a ver eso siempre. Pacientes con meningitis que tengan factor de riesgo siempre le ponen ampicilina. Y es para cubrir listeria monocitógena, que es causa también de meningitis en pacientes inmunocomprometidos. El Haemophilus influenzae, siempre pensarlo también como causa de meningitis, un bacilo gram negativo, ¿no? Cuando ven una tinción gram con bacilos gram negativos, siempre pensar en Haemophilus o Pseudomonas. Bien, factores de riesgos. Recuerden, en estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de presentar meningitis. Principalmente pacientes con antecedentes o historia de sinusitis, otitis media, ¿no? Por neumococos. Recuerden que la sinusitis y la otitis media, la causa más común es el estreptococo. Y es un factor de riesgo para el desarrollo de meningitis. Alcoholismo, los pacientes con alcoholismo crónico por broncoaspiración, diabetes, pacientes con esplenectomía, ¿no? Agentes encapsulados como Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae y Streptococcus pneumoniae, tienen riesgo de presentar neumonías por estos microorganismos. Los pacientes con inmunocompromisos como la hipogammaglobulinemia o deficiencia de algún factor de complemento
son los que tienen mayor riesgo de presentar meningitis por meningococos, traumatismo cráneoencefálico, fractura de la base del cráneo o alguna rinorrea del icosefaloraquídeo e inclusive cirugías neurológicas. Y les hago una pregunta. Si nos vamos al contexto clínico de cada paciente, ¿cuál es el microorganismo más común en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, rinorrea del icosefaloraquídeo o posterior a una cirugía neurológica o una neurocirugía? ¿Cuál sería el microorganismo más frecuente? Aquí no, una pista, aquí no es el Streptococcus pneumoniae, aquí es otro microorganismo. ¿Cuál sería? Otra pista, produce catalasa, es catalasa positivo. Ya yo le dije, prácticamente le dije la respuesta. ¿Quién es ese microorganismo? El Staphylococcus aureus, ¿no? El Staphylococcus aureus es la causa más común de meningitis en estos pacientes. Por ende, debe administrarse tratamiento, penicilinas antiestafilocóxicas cuando se piensa en este microorganismo. Antecedentes de traumatismo craneoencefálico, rinorrea de icosefaloraquídeo por el mismo trauma, pacientes que tengan una cirugía craneal previa, hay que pensar en meningitis por estafilococos y debe emprenderse entonces tratamiento para estafilococos. Bien, en pacientes recuerden estas púrpuras, miembros superiores, miembros inferiores, estas lesiones, ¿verdad? Sí, E. coli, pseudomonas también son muy frecuentes en el ambiente hospitalario. Muy bien. Recuerden estas lesiones purpúricas en pacientes con meningitis, entonces debemos recordar la presencia de meningococos, ¿no? Una meningococcemia. Recuerden que se transmite por vía aérea, por ende, todo médico que estuvo en contacto con estos pacientes debe administrar tratamiento profiláctico. Se hace con se hace con ciprofloxacina o con rifampicina, el tratamiento profiláctico, ¿no? Preventivo de la meningococcemia. La aparición de petequias, zonas purpúricas en la piel, es un signo importante, ¿no? Que orienta hacia infección por meningococos, en la famosa meningococcemia. Es un cuadro fulminante que puede matar al paciente en horas. La infección puede ser por una colonización nasofaringea de meningococo, por una alteración del complemento o por inclusive manejo hospitalario. Puede ser causa también la meningococcemia. El paciente, recuerden que se transmite por vía respiratoria la infección. Por eso hay que tener en cuenta, ¿no? La colonización nasofaringea. En épocas pasadas, bueno, todavía sigue considerándose como una de las causas más comunes de meningitis en recién nacidos. El estreptococo del grupo B, también conocido como estreptococo agalactiae, no del grupo A, estreptococo del grupo B, ¿no? Beta hemolítico del grupo B, el estreptococo agalactiae. Es causa de meningitis en neonatos. Bien, pero también se hace frecuente en pacientes mayores de 50 años de edad. La meningitis por estreptococo beta hemolítico de grupo B, pero siempre recordar en recién nacido. Inclusive es causa común de sepsis tardía en los recién nacidos. El estreptococo beta hemolítico de grupo B, ¿no? El agalactiae. Y el factor de riesgo número 1 es la infección del canal del parto de la madre. Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo que algunos pacientes tienen mayor riesgo de presentar enfermedad. Neonatos, menos de un mes de vida o menores de 5 años, inclusive también se incluye, ¿no? Embarazadas, personas mayores de 60 años, pacientes con inmunodeficiencia, pacientes diabéticos o el consumo de lácteos no pasteurizados. También tienen riesgo de presentar infección por Listeria monocytogenes. La infección se contagia al ingerir alimentos contaminados, ¿no? Principalmente lácteos. Se informan también casos de listeriosis humana de origen alimentario, ¿no? Por consumo de lácteos, leche, quesos tiernos, algunos tipos de alimentos rápidos como carnes frías o salchichas crudas. También se asocian a la infección, a adquirida infección. En pacientes entonces operados de neurocirugía, traumatizados, los estafilococos o estafilococo coagulasa negativo son las causas más comunes de infecciones en estos pacientes. Pacientes que tengan antecedentes, ¿no? De cirugías neurológicas, de intervenciones neuroquirúrgicas. ¿Cuál es la presentación clínica de una meningitis bacteriana?
Puede presentarse como una enfermedad aguda, fulminante, que puede evolucionar rápidamente en horas, o puede terminar como una infección subaguda, que empeora progresivamente a lo largo de días. O puede ser que culmine una infección crónica, pero es rara en la infección bacteriana una meningitis crónica, que es aquella que sobrepasa las 4 semanas. Es rarísima la meningitis crónica bacteriana. Es común verla en las meningitis fúngicas y en la meningitis tuberculosa. Es común verla la meningitis crónica o la subaguda, que también puede aparecer. La actividad clásica, siempre recordar, de meningitis bacteriana es fiebre, cefalea y rigidez de nuca. En algunos pacientes no suele aparecer la triada, hay que tenerlo en cuenta. Y más del 75% de los pacientes con una meningitis bacteriana tienen disminución del estado de conciencia, que puede variar hasta el coma, del letargo hasta el coma. En las meningitis virales, por general, el estado de conciencia no se afecta mucho, a menos de que no se complique con una meningoencefalitis. Otras manifestaciones de este cuadro clínico pueden ser náuseas, vómito y fotofobia, y el aumento de la presión intracraneal. Bien, una posición típica que suelen hacer los niños cuando tienen meningitis bacteriana con aumento de la presión intracraneal es la famosa posición en gatillo de fusil. Posición en gatillo de fusil, que es muy característica de los pacientes con meningitis bacteriana que tienen aumento de la presión intracraneal. Y los vómitos en escopetazo. Vómitos en escopetazo se denomina aquellos vómitos que no son precedidos de náuseas. Se origina en escopeta. No son precedidos de náuseas. Son los famosos vómitos en escopetazos. Chicos, denme un segundo. A lo que regreso, ¿quién me podría definir o a qué se le llama meningitis decapitada? Es común verla en la meningitis bacteriana y es causa de mortalidad en los pacientes con meningitis, la famosa meningitis decapitada. No sé si han escuchado este término, meningitis decapitada. Denme un segundo. Bien, un cuadro que puede ser causa de, vamos a decir, de solapamiento, de que se oculte una meningitis, es la llamada meningitis decapitada. ¿En qué consiste la meningitis decapitada? Son aquellos pacientes que recibieron tratamiento antibiótico previo antes de realizar el diagnóstico de meningitis. El helicocefalosaquídeo da negativo, la celularidad y lo demás da negativo, pero tiene la clínica de meningitis. Se conoce como meningitis decapitada. Aquellos pacientes que recibieron tratamiento antibiótico previo, ¿no? O se automedicaron en las casas. Meningitis decapitada. Bien, el diagnóstico de meningitis se hace por punción lumbar. Bien, sin embargo, si la punción lumbar no es posible realizarla, debe emprenderse tratamiento empírico. Bien, debe tomarse 2 tipos de cultivo. El cultivo de sangre, el hemocultivo, y debe tomarse el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Deben prenderse antibióticos y dexametasona para aliviar la presión intracraneal, muy importante tomar en cuenta, y aliviar la inflamación, ¿no?, del parénquima cerebral en caso de. Ahora les hago una pregunta. Se ha hablado mucho de forma contraproducente el uso primero de dexametasona que la antibioterapia. ¿Por qué? Recuerden que los betalactámicos, que son los tratamientos de elección para la meningitis, penetran las barreras fisiológicas, los poros, ¿no? Principalmente son muy grandes y ellos requieren de que el proceso inflamatorio esté activo para poder pasar los poros. Recuerden que en el proceso inflamatorio activo, los capilares están abiertos, los poros están abiertos, ¿no? En el proceso inflamatorio por aumento de la permeabilidad capilar. Chicos, antes de continuar, ¿se escucha bien? Me sale un mensaje que la conexión está inestable. ¿Se escucha bien ahora? ¿Me pones a escuchar bien? Déjenme saber. Sí, se escucha bien. ¿Escucharon el término de meningitis decapitada? ¿Escucharon el término meningitis decapitada? Meningitis decapitada, que son aquellos pacientes que se tratan previamente con antibióticos, ¿no? Y llegan al hospital, el líquido sale negativo, ¿no? Y tienen la clínica de meningitis, pero el líquido sale negativo. Bien. Hablamos de un poquito de por qué es contraproducente el uso de dexametasona primero que los antibióticos.
El tratamiento, los antibióticos de elección, meningitis decapitada, le llaman decapitada. Hay que tener en cuenta que los antibióticos beta-lactámicos son los de elección en la meningitis, el grupo de ellos. Y ellos necesitan que los poros, los capilares, estén abiertos porque son moléculas muy grandes. ¿Y qué abre los capilares? El proceso inflamatorio. Hay un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué pasa cuando administramos Bien, entonces, como estuve mencionándoles, en la meningitis el proceso inflamatorio permite que los capilares, el lecho capilar de la barrera hematoencefálica esté muy permeable. Los antibióticos beta-lactámicos son moléculas muy grandes que requieren del proceso inflamatorio para poder penetrar el capilar. Los capilares se encuentran más grandes, ¿no? Cuando están inflamados. ¿Qué pasa cuando administramos dexametasona? Al administrar dexametasona reducimos el proceso inflamatorio y no obtendrán los antibióticos una buena penetrancia al sistema nervioso central. Por eso hay muchos que recomiendan primero administrar los antibióticos y luego los esteroides. Otros recomiendan administrar de forma concomitante. Ahí hay siempre discusión. Pero por general se recomienda el tratamiento empírico antibiótico sin esperar a dexametasona. Siempre se empieza con tratamiento antibiótico. Siempre debe empezarse. Bien, y es por esta razón, suelen tener esta controversia siempre. Bien, ¿cuáles son las alteraciones clásicas en la bioquímica, no? En la bioquímica, ¿cuáles son las alteraciones clásicas de una meningitis bacteriana? Número 1, hay leucocitosis, lo que se conoce como pleocitosis de líquido cefalorraquídeo, ¿no? A expensa de polimorfonucleares, principalmente a expensa de neutrófilos, ¿no? Polimorfonucleares. Ojo, esto se pregunta mucho en exámenes de residencias. Hay que tomar en cuenta todo esto. Número 2, tiene una disminución de glucosa. Bacterias consumen glucosa, ¿no? El famoso, siempre lo mencionamos así. Número 2, decremento de la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Hay hipoglucorraquia. Y número 3, aumento de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Anticuerpos. Los anticuerpos que se producen ante el ataque bacteriano, entonces elevan la cantidad de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Y la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo siempre estará aumentada en los casos de meningitis bacteriana. Los 3 datos característicos que tienen que tomar en cuenta siempre son la leucocitosis a expensa de polimorfonucleares, la disminución de la glucosa y el aumento de proteínas. Cuando vean eso en un examen de residencia, que lo más seguro lo han visto ustedes, de una vez piensan en meningitis bacteriana. Siempre recordar, iniciar el tratamiento antibiótico empírico y siempre viendo la historia clínica del paciente, ¿no? El contexto clínico del paciente. Si pensamos que el paciente puede tener una meningococcemia, tratamiento de elección es penicilina o ampicilina. Si es resistente, ceftriaxona o cefotaxima. Por lo general se inicia con ceftriaxona, pues ya un aumento de la resistencia a los antibióticos. Si es estreptococo, la suerte es que se trata igual la meningococcemia igual que el estreptococo, se agrega una cefalosporina en tercera generación, ceftriaxona o cefotaxima o cefepime. En caso de que sea resistente a la penicilina, se agrega también, cefepime, pero la banco también se le agrega para el estreptococo, en caso de que sea resistente a la penicilina, ¿no? Banco. Si es un bacilo gram negativo, que no sea pseudomonas, ceftriaxona o cefotaxima. ¿Por qué que no sea pseudomonas? Porque la pseudomonas es resistente a la ceftriaxona. Si es pseudomonas, tenemos 3 tipos de tratamiento. Recuerden esto siempre. Pseudomonas, ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, ceftazidima, o una de cuarta generación, que es el cefepime, o la cefepima, que es de cuarta generación. Son antiseudomónicas. Bien. O carbapenémicos, como el meropenem. No debe utilizarse imipenem. El imipenem es activo contra la pseudomonas, pero no debe utilizarse en infecciones del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el imipenem disminuye el umbral convulsivo y puede generar convulsiones en los pacientes. El carbapenémico de elección para neuroinfecciones es el meropenem. No debe administrarse imipenem. Siempre recordar eso. El imipenem disminuye el umbral convulsivo y puede provocar convulsiones en los pacientes. Ya por ahí, cuando pasemos al módulo de infecto, quiero darles una clasecita de antibióticos. Eso sería para un fin de semana.
programamos un fin de semana y damos una clasecita de antibióticos, ¿no? ¿Cuáles hay que tomar en cuenta? Por ahí suelen mencionar algunas preguntas en el examen de residencias de antibióticos. Siempre recordar, imipenem no es antiseudomónico, pero no debe administrarse en infecciones del sistema nervioso central porque disminuye el umbral convulsivo y puede provocar convulsiones en los pacientes. Por eso se prefiere meropenem, que también es antiseudomónico. Bien, si es pseudomonas, esos tres, cetacidima, cefepime o meropenem, son antiseudomónicos. Si es un staph resistente a la vancomicina, un MRSA, el tratamiento de elección, al igual que un estreptococo, es la vancomicina. ¿Y en cuáles pacientes vamos a agregar vancomicina? En los pacientes con traumatismo. Traumatismo craneoencefálico, una neurocirugía, hay que agregar vancomicina. Si es listeria, siempre recordar que la listeria tiene resistencia intrínseca a todos los betalactámicos, menos a la ampicilina. Ojo con eso, la ampicilina es un betalactámico, pero la listeria es sensible a este betalactámico. Pero es resistente a todos los demás. Por eso un paciente con riesgo, ya vimos los factores de riesgo, ¿no? Inmunocomprometido, embarazadas, niños menores de 1 año, hay que agregar ampicilina al manejo de esa meningitis, porque estamos cubriendo listeria. Bien, más gentamicina que hace sinergismo con la ampicilina. Ojo, los aminoglucósidos no deben administrarse en pacientes embarazadas y no deben administrarse en pacientes renales, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. La Haemophilus influenzae, pensamos en este microorganismo, ceftriaxona, cefotaxima o cefipime. Ustedes pueden ver que el tratamiento empírico de elección son betalactámicos, porque la mayoría de los microorganismos lo cubre un betalactámico. Ese es tratamiento de elección. Muchos inician con ceftriaxona más vancomicina. Muchos en nuestro país siempre inician con ceftriaxona más vancomicina. Si pensamos en listeria, entonces agregamos ampicilina. Ahora, si pensamos que es una meningitis por anaerobios, hay que agregar medicamentos que cubran anaerobios, como el metronidazol. Bien, el tratamiento de elección del acceso cerebral es ceftriaxona más metronidazol. El metronidazol es para cubrir anaerobios, microorganismos anaerobios. Bien, siempre pensar eso. Meningitis viral. Y aquí les hago una pregunta con relación a la meningitis viral, que puede ser una pregunta de examen de residencia, si no ha salido. ¿Cuál es la causa más común de meningitis viral? El grupo de virus más frecuente que ocasiona meningitis viral, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa más común de meningitis viral? La causa más común de meningitis bacteriana es el Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es la causa más común de meningitis viral? Viral. Vamos a ver. Viral. Causa más común de meningitis viral. Vamos a ver si por ahí sacan una lesión. Miren, hay que tomar en cuenta cuando estudiemos un poquito estos trastornos. La causa más común de meningitis viral son los enterococos. Perdón, los enterovirus. La causa más común de meningitis viral son los enterovirus. Bien, el grupo de enterovirus. La causa más común de meningitis viral. Ahora, la causa más común de encefalitis son los herpes virus. Bien, que podemos confundirnos. Los herpes virus no pertenecen a los enterovirus. La causa más común de meningitis viral, enterovirus. La causa más común de encefalitis, los herpes virus, principalmente el virus del herpes tipo 1, que es la causa que predomina de encefalitis viral. Bien, encefalitis, herpes, meningitis, enterovirus. Muy importante. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Cuál es la causa más común de meningitis en pacientes HIV positivo? Aquí no es el estreptococo, aunque el estreptococo puede aparecer, pero no lo es. ¿Quién es? La causa más común de meningitis en pacientes HIV positivo es un hongo. Es un hongo y no es el Girovesi. Es un hongo y no es el Girovesi. Una pista. Se diagnostica mediante la tinción de tinta china. Tinción de tinta china. Se utiliza la tinción de tinta china en el líquido cefalorraquídeo para su diagnóstico. El Cryptococcus neoformans. Muy bien. El Cryptococcus neoformans es la causa más común de meningitis en pacientes HIV positivo. Ahora, de convulsiones, la toxoplasmosis. La causa más común de convulsiones en un paciente HIV positivo, pensando en una neuroinfección, la toxoplasmosis.
Ahora, si es una meningitis, el criptococo neumformans. Bien, que se le hace la tinción de tinta china al líquido cefalorraquídeo y se ven las esporas. Pero hay cultivos para criptococos específicos. Importante, meningitis bacteriana, la causa más común, el Streptococcus pneumoniae. Meningitis viral, la causa más común de meningitis viral, los enterococos, perdón, enterovirus. La causa más común de encefalitis viral, los herpes, encefalitis, ¿verdad? Infección de parénquima, no del espacio aracnoideo. Y la causa más común de meningitis en pacientes HIV positivo es el criptococo neumformans. Bien, que es común en los pacientes HIV positivo. Meningitis viral. Miren aquí, ¿cuál es la causa más común de meningitis viral? Los enterovirus. Virus Coxsackie, el ecovirus, el enterovirus humano 6871. Es la causa más común, detrás de los herpes. Varicela zoster, herpes tipo 2, Epstein-Barr, que también es un herpes. Recuerden, es la causa más común de meningitis, los enterovirus, meningitis viral, enterovirus. Miren que el menos común es el virus del herpes tipo 1 y lo demás herpes, porque el citoaminovirus también es un herpes. Miren la encefalitis. ¿Cuál es la causa más común de encefalitis? La que predomina, los herpes. Aquí como que cambia el cuadro. Causa más común de meningitis viral, enterovirus. Causa más común de encefalitis viral, herpes virus. Bien, ojo, muy importante tomar en cuenta. Los pacientes con meningitis viral, por lo general, tienen cefalea, fiebre y iridez de nuca, pero no están, vamos a decir, marcada como en los pacientes con meningitis bacteriana. La cefalea de meningitis viral suele ser frontal, retroorbitaria, suele asociarse a fotofobia, dolor ocular. En la mayor parte se observa rigidez de nuca, pero es leve. Hay que tener en cuenta esto, que podemos pasar por alto una meningitis viral. Dentro de las manifestaciones clínicas, aparte de la que hablamos, malestar general, mialgia, anorexia, náuseas, vómitos, es un cuadro más constitucional que una meningitis bacteriana. Diarrea, ¿no? En caso de enterovirus también. Los pacientes a menudo tienen letargo, leve, somnolencia leve, ¿verdad? No es tan marcado como una meningitis bacteriana. En la meningitis viral es poco común la presencia de alteraciones como estupor, coma, confusión. Es más común verla en la bacteriana. Es un cuadro más grave, la bacteriana. ¿Cuál es? Recuerden que el diagnóstico es por punción lumbar, ¿no? Cultivo, cultivo para descartar bacteriana, pero reacción de cadena de polimerasa para el diagnóstico de enterovirus y herpes. El perfil típico de una meningitis viral, bioquímico, consiste en pleocitosis. Hay leucocitosis, pero a expensa de linfocitos. En la bacteriana, a expensa de polimorfonucleares. Las proteínas en ambas van a estar elevadas. En ambas, tanto en la bacteriana como en la viral. Porque es anticuerpos que se están produciendo. La concentración de glucosa es normal en la viral y baja en la bacteriana. Aquí está la gran diferencia. Bien, la gran diferencia. La presión de apertura del líquido cefalorraquídeo es ligeramente elevada, ligeramente o puede ser normal. La diferencia está en la concentración de glucosa. Los virus no consumen glucosa. Eso es lo que siempre para aprendérnoslas, ¿no? Los hongos, los virus y la tuberculosis consumen glucosa. Los virus no, perdón. La bacteria, hongo y tuberculosis consumen glucosa. Los virus no. Bien, los microorganismos no pueden verse en las muestras. Obviamente, la tinción de Gram no va a mostrar nada, ¿no? Porque no se ve, no se tiñen. Ahora, les hago una pregunta con relación a la glucosa y la meningitis bacteriana. Vamos a ver. ¿Cuál es la única causa de meningitis bacteriana que no reduce los niveles de glucosa? La única causa de meningitis bacteriana que no reduce los niveles de glucosa. Una pista. Se adquiere por el contacto de orina de ratas y otros animales. Ya yo le dije la pista, le dije la clave, ¿no? ¿Cuál es la única causa de meningitis bacteriana que no reduce glucosa? Se adquiere por el contacto de orina de gato, orina de animales, ¿no? La leptospirosis. La leptospira es la única causa de meningitis bacteriana que no reduce glucosa. Bien, por si acaso, no sale en el libro de Harrison,
pero salen ciertos manuales por ahí que no voy a mencionar. Bien, sí sale en el libro de Farreras de Medicina Interna con relación a la meningitis. Bien, ¿cómo se diagnostica una meningitis viral? No es con un cultivo, se diagnostica mediante la reacción de cadena de polimerasa en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento empírico en caso de que sospechemos la presencia de una meningitis bacteriana viral, sintomático, y aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, fanciclovir o flanciclovir 500 miligramos cada 8 horas, valanciclovir miligramos cada 8 horas durante 7 a 14 días. ¿No? El tratamiento empírico de la meningitis viral, aciclovir, fanciclovir o valanciclovir. En caso de que pensemos en meningitis por citomegalovirus, el ganciclovir es el tratamiento de elección. Bien, estos cuadros que estuvimos viendo, meningitis viral y meningitis bacteriana, son comunes en originar cuadros agudos. Bien, es muy raro que pasen a cuadros subcrónicos o subagudos o a cuadros crónicos. La causa más común de estas meningitis son la tuberculosis y meningitis por hongo, la que pueden originar cuadros subagudos o crónicos. Bien, o los tumores o inclusive hay enfermedades. Hay enfermedades reumatológicas que pueden originar meningitis, como por ejemplo la artritis reumatoide, lupus, pueden originar cuadros de meningitis. Los pacientes con meningitis subaguda son aquellos que presentan un cuadro persistente de cefalea, rigidez de cuello, febrícula, letargia, que pueden durar semanas o inclusive meses, pero pueden durar semanas. Cuando sobrepasan las 4 semanas, se habla de meningitis crónica. Bien, toda meningitis que sobrepase las 4 semanas se considera crónica. Puede haber anormalidades de pares craneales y su duración nocturna. Ojo, toda meningitis que se asocie a parálisis de pares craneales, principalmente pares craneales oculomotores, el tercero, cuarto o sexto, pensamos en una causa de esa meningitis. ¿Cuál es? ¿Quién me podría decir? Meningitis con alteración de pares craneales. Se nos prende un bombillo y pensamos en una causa de meningitis. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Si le ponemos un examen de residencia, la tuberculosis, siempre. Es común eso, ¿eh? Meningitis con alteraciones de pares craneales, hay que pensar en una meningitis tuberculosa. Porque a la tuberculosis le encanta la base del cráneo y afecta los pares craneales oculomotores. Sexto, tercero y cuarto. Muy importante recordar eso. Entre los microorganismos causantes de este tipo de meningitis, la famosa meningitis subaguda, sí, deterioro cognitivo también. Entre las causas de meningitis subaguda tenemos Mycobacterium tuberculosis, Cryptococcus neoforma, siempre recordarlo en pacientes HIV positivo, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis y el treponema pálido en la sífilis, ¿verdad? Antecedente a tomar en cuenta, bueno, tuberculosis, un paciente con inmunodeficiencia, paciente que tenga cavernomas, ¿no? Alteraciones de pares craneales. Cryptococcus neoforma, HIV. Histoplasma capsulatum, pacientes que hayan viajado a cuevas, se transmite a través del guano, ¿no? De las heces de murciélago. Coccidioides immitis provoca la fiebre del Valle de San Joaquín, una enfermedad que es común en California, Los Ángeles, en el sur de Estados Unidos. Se da cuando hay un temblor, las esporas se liberan del suelo y llegan a la vía respiratoria del huésped. Si el paciente tiene algún grado de inmunodeficiencia, provoca un cuadro de meningitis grave o de encefalitis. Si no tiene inmunodeficiencia, provoca un cuadro respiratorio con fiebre llamado fiebre de San Joaquín, el Coccidioides immitis, que es un hongo. Y el treponema pálido como causa de una sífilis terciaria, ¿verdad? Muy bien. Dentro de las anormalidades clásicas de una meningitis tuberculosa, ¿por qué menciono meningitis tuberculosa? Porque es la causa más común de meningitis subaguda, la que evoluciona más común a cuadros crónicos. Bien, dentro de las anormalidades del líquido cefalorraquídeo de una meningitis tuberculosa, tenemos mayor presión de apertura, al igual que la bacteriana, es como una bacteriana.
Lo único que cambia es la pleocitosis. La pleocitosis en la tuberculosis es a expensa de linfocitos. A expensa de linfocitos. Bien. Mayor concentración de proteínas y una disminución de glucosa. Es como una viral, pero con disminución de glucosa. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Igual que la fúngica. La fúngica es mayor depresión de apertura, pleocitosis del linfocito, mayor concentración de proteína y menor concentración de glucosa. Una tuberculosis y una fúngica hacen el mismo cuadro prácticamente. Bien, ahorita vamos a pasar un repasito que tengo por ahí, para que no se lo olvide. Ahorita vamos a pasar, no se preocupen. Meningitis micótica, ¿no? Lo mismo, pleocitosis del linfocito, mayor concentración de proteína y menor concentración de glucosa. Muy parecido a la tuberculosa, muy parecida a la viral, pero en la viral la glucosa es normal. Bien, aquí vamos al pequeño repasito en el día de hoy. Vamos a ver. La bacteriana. ¿Predominio de qué tipo de célula tendrá la bacteriana? Ah, un dato muy importante antes de continuar es el aspecto. Recuerden que el aspecto normal del líquido cefalorraquídeo lo llaman en cristal de roca, agua de cristal de roca o agua de manantial. La bacteriana provoca un líquido turbio. El virus no provoca turbidez del líquido y en la micótica y la tuberculosa puede ser variable. Ahora, ¿qué tipo de células predominan en la meningitis bacteriana? A expensa de polimorfonucleares. Bien. ¿Y las proteínas cómo están en la bacteriana? Estarán aumentadas, ¿verdad? Aumentadas. ¿Y la glucosa cómo estará en la bacteriana? ¿Cómo estará la glucosa en la bacteriana? Las bacterias consumen glucosa, ¿no? Estará baja. Muy bien. Baja, siempre recordar, baja, ¿eh? Baja. Siempre quédense con baja, para que no se confundan. En el examen de residencia siempre van a poner bajas. Bien, para que no se confundan, siempre. En los virus predominan los monocitos, ¿no? Linfocitos. ¿Cómo están las proteínas en los virus? En la viral. Las proteínas también estarán elevadas, pero ligeramente elevadas. Recuerden que donde hay infección hay producción de anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Proteínas. Elevarán las proteínas del líquido cefalorraquídeo. Bien. En la viral, ¿cómo estará la viral, la glucosa? En la viral, ¿cómo estará la glucosa? Normal. Muy bien. La glucosa estará normal. Normal. Tuberculosis, ¿cómo es? ¿A expensa de qué? En la micótica y en la tuberculosa. ¿A expensa de qué hay células en el líquido cefalorraquídeo? A expensa de monocitos, de linfocitos, ¿verdad? Predominio de linfocitos, ¿verdad? ¿Y las proteínas cómo estarán en este tipo de meningitis? Estarán elevadas. Muy bien. ¿Y la glucosa? ¿Cómo estará la glucosa en este tipo de meningitis? En este tipo de meningitis la glucosa estará baja. Ustedes se aprenden ese cuadrito y llevan ya 1 o 2 puntos a su favor en el examen de residencias. En el cuestionario que subí en la plataforma también salen muchas preguntas sobre eso. Bien, es el tema más importante, uno de los temas más importantes en neurología, ¿eh? Van a haber preguntas en el examen de residencia sobre meningitis, la van a ver. Bien, la meningitis crónica. Hay pacientes que evolucionan a una meningitis crónica. Es aquellos pacientes que tienen una meningitis por más de 4 semanas. Bien, algo muy importante a recordar. Los pacientes tienen alteración neurológica pronunciada y si no se trata puede ser letal. Se diagnostica, ¿cómo se diagnostica? Un síndrome neurológico característico que se prolonga durante ¿cuánto? Más de 4 semanas. Se acompaña de una reacción inflamatoria persistente, del líquido cefalorraquídeo y un aumento de leucocitos. Causa común de crónica, tuberculosis, micótica, cáncer, enfermedades reumatológicas. Recuerden, los cánceres, la meningitis carcinomatosa y las enfermedades reumatológicas provocan también disminución de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Hay que tomar en cuenta eso, ¿eh? Hay que tomarlo en cuenta. Las causas son diversas y el tratamiento correcto depende de la misma. Bien,
Se originan, por ejemplo, por infecciones como la tuberculosis, hongos, cáncer en la llamada meningitis carcinomatosa, trastornos inflamatorios como por ejemplo artritis reumatoidea, lupus, que pueden originar cuadros de meningitis crónica, meningitis químicas por fármacos e infecciones parameningias, es decir, infecciones que están, por ejemplo, en la vértebra, que están en la sangre, ¿verdad? Que te traslocan al espacio subaracnoideo. Son las causas comunes de este tipo de infección crónica, inflamación crónica. Deme un minutito y vamos a continuar con el otro tipo de neuroinfección importante, el cual es el acceso cerebral. Deme un minuto. Bien, acceso cerebral. El acceso cerebral, recuerden que es una lesión encapsulada. Bien, que originalmente se origina de una infección, perdón, vaga la redundancia, se origina de una infección bacteriana, principalmente por anaerobios. Por eso el tratamiento de elección del acceso cerebral es ceftriaxona, cubriendo gran negativo, gran positivo, y un antibiótico contra anaerobios como metronidazol. Bien, siempre hay que tomar en cuenta. Y recuerden que si se hace una tomografía y se descubre que el paciente tiene un acceso cerebral, no se debe realizar una punción lumbar y se trata de forma empírica. Bien, el acceso cerebral típicamente se diagnostica por una tomografía contrastada en donde se ve el famoso realce en anillo. Esta lesión que ustedes ven aquí, hipodensa, que capta el contraste a sus alrededores, se llama lesión en anillo o en realce en anillo, que es característico de el acceso cerebral. Es una infección supurada y focal dentro del parénquima cerebral, ¿verdad? Rodeada típicamente de una cápsula. Cuando no está rodeada por cápsula, se llama cerebritis, que es la etapa inicial del acceso. ¿Se recuerden que es la diferencia entre cerebritis y acceso cerebral? Si no está encapsulado, se llama cerebritis. Si está encapsulado, se llama acceso cerebral. Un acceso se forma por los siguientes motivos. Una propagación directa de un foco de infección cerebral craneal, con una sinusitis paranasal, una otitis media, una mastoiditis, una infección dental, puede originar un acceso cerebral. Después de un traumatismo craneal o una intervención neuroquirúrgica, por diseminación hematógena, también, muy importante. Dentro de los microorganismos más frecuentes en provocar acceso cerebral, tenemos los estreptococos, los bacterioides, las pseudomonas, los haemophilus, las enterobacterias, los estreptococos de Mirelli principalmente, que son anaerobios, las especies de haemophilus, bacterioides que son anaerobios, pseudomonas, estafilococo y los fusobacterium que también son anaerobios, son causa de acceso cerebral. Por eso debe incluirse tratamiento con metronidazol, que es un fármaco que tiene actividad contra anaerobios. Dentro de la presentación clínica, clásicamente se ha conocido una triada: cefalea, fiebre y déficit neurológico focal, muy parecida a la encefalitis. Es la triada clásica también del acceso cerebral. De manera típica, el cuadro inicial es de una lesión patológica intracraneal con expansión. El paciente, por ejemplo, tiene focalidad neurológica, presenta alteración del estado de conciencia más que un cuadro infeccioso. Es decir, el paciente llega más primero por el déficit neurológico que por el cuadro infeccioso. Por lo general, los accesos cerebrales se diagnostican cuando se hace una tomografía investigando el cuadro de déficit neurológico y se llega a la conclusión de que tiene un acceso cerebral, ¿no? Viendo la famosa imagen en realce de anillo. La evolución de signos y síntomas es muy variable, varía de horas o incluso meses. Puede ser una meningitis crónica que se complicó con un acceso cerebral. Se ve muy frecuente. La mayoría de los casos acuden 11 a 12 días después de haber comenzado sus síntomas. El paciente acude en ese intervalo de tiempo por lo general. En menos de la mitad de los casos se advierte la triada clásica de cefalea, fiebre y déficit neurológico focal, recordando esa triada, ¿no?, del acceso cerebral. El síntoma más frecuente de un acceso cerebral es la cefalea. Lamentablemente, también en los eventos vasculocerebrales es frecuente la cefalea. Se presenta con un dolor sordo constante en la mitad de los pacientes. El cráneo se forma
puede aparecer unicranial o de forma generalizada. Progresivamente va variando, se torna rebelde. El tratamiento es común a aquellos pacientes que tienen una cefalea que no mejora con tratamiento médico, que presentaron días previos un cuadro de sinusitis u otitis media. Es muy importante tomar en cuenta ese antecedente. El diagnóstico se hace con datos de imágenes, ¿no? Viendo la famosa imagen real de anillo, siempre recordándola. Y el tratamiento antibiótico debe emprenderse una vez se diagnostique dicho cuadro. Recuerden, no debe hacerse la punción lumbar. No debe hacerse la punción lumbar y emprender el tratamiento antibiótico. Si no mejoró, llevar al paciente a cirugía y hacer un drenaje quirúrgico en caso de que no responda el tratamiento antibiótico. Siempre hay que tomar en cuenta cuáles antibióticos debemos utilizar. Siempre tomar en cuenta. Exacto, riesgo de enclavamiento. Si hacemos una punción lumbar a un paciente con absceso cerebral, ¿verdad? No debe hacerse una punción lumbar. Ampicilina y cefotaxima, vienen aquí el tratamiento, ¿no? Que se incluye para el tratamiento, para los, estos son los cuadros de meningitis, ¿no? Muy importante. Todo esto son tratamientos de neuroinfecciones. Si pensamos en niños, miren aquí que se agrega ampicilina. ¿Pensando en quién? Vamos a ver. Pensando en quién agregamos ampicilina. Pensando en quién agregamos en listeria, ¿verdad? Que es el tratamiento de elección. Siempre debe agregarse ceftriaxona, cefotaxima, que cubre gran negativo o gran positivo. Recuerden que si pensamos en pseudomonas, debe ser ceftazidima, cefepime o meropenem. Uno de esos tres. Si pensamos en pseudomonas. Si pensamos en pseudomonas. Si pensamos en anaerobios, un absceso cerebral, debemos agregar ceftriaxona más metronidazol. O meropenem solo. El meropenem es de amplio espectro y también me cubre anaerobio. Bien. Si pensamos en un anaerobio, ceftriaxona más metronidazol o meropenem solo. El meropenem cubre gran positivo, gran negativo, cubre pseudomonas y cubre anaerobios. Es un antibiótico de amplio espectro. Bien. Si pensamos en staph, que no sea MRSA, naxilina o penicilina G. Principalmente naxilina, que es antiestafilocóxica. Perdón, la penicilina G no es antiestafilocóxica. Naxilina. Si pensamos en un MRSA, que la mayoría de los pacientes tienen MRSA ya, agregamos vancomicina. El tratamiento empírico de toda meningitis es ceftriaxona más vancomicina. Ahora, pensamos en riesgo de listeria, ampicilina. Bien. La cefepime es una cefalosporina de cuarta generación. Es activa también contra estreptococo, pero es antiseudomónica. Por eso se le agrega al paciente, en vez de ceftriaxona, se pone cefepime, que es antiseudomónica. Bien, la cefepime es antiseudomónica. Cubre gran negativo, gran positivo y pseudomona, pero no cubre anaerobios. Por eso, si pensamos en anaerobio, cefepime más metronidazol, por ejemplo, si pensamos en que hay anaerobios. Bien. Mira aquí igual, ¿no? Neisseria meningitis, esto lo mencionamos ahorita. Ceftriaxona más vancomicina es tratamiento empírico de toda meningitis. Pensamos en anaerobio, metronidazol, agregar metronidazol. Listeria, agregar ampicilina. Bien, ponen ampicilina más gentamicina. Esto es para hacer sinergismo con la ampicilina. Sin embargo, recuerda que la gentamicina está contraindicada en el embarazo. Y en niños menores de 8 años también por lesión del octavo par craneal, que hay que